Bueno, un cordial saludo para todos. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Endocrinología, al doctor Manuel, al doctor Alejandro, a todos los miembros del eje cafetero endocrino por la invitación a participar de este evento. Me excuso de antemano por no poder acompañarlos presencialmente, tuve un asunto personal. Bueno, el día de hoy me ha correspondido hablar sobre hiperaldosteronismo primario, qué dicen las nuevas guías de la Endocrino Society en cuanto a este tema. No tengo conflictos de interés. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema. Es importante antes de empezar tener en cuenta que la secreción de aldosterona depende del eje renina-angiotensina, ¿sí? Es lo que induce la liberación de aldosterona y la aldosterona hace un feedback negativo en los niveles de renina. Sin embargo, en el hiperaldosteronismo primario, una secreción autónoma de aldosterona que no está media por los niveles de renina y que va a generar una retención de sodio, una pérdida de potasio a nivel urinario, una sobrecarga de volumen e hipertensión y un daño a otros órganos por la toxicidad directa que tiene la aldosterona. Es importante tener presente que el hiperaldosteronismo primario no es una entidad única, hace parte de varias entidades que lo pueden generar. Dentro de ellas, pues la hiperplasia bilateral es la principal causa de hiperaldosteronismo primario en un 60 o 65% de los casos. Le sigue el adenoma productor de aldosterona en un 30 o un 35% los aldosteronomas. En menor medida la hiperplasia unilateral entre un 2 a un 3%. Sin embargo, cada vez hay una mayor prevalencia reportada de la hiperplasia unilateral y otras condiciones que debemos conocer, pero de mucha menor prevalencia. Es importante tener presente que la toxicidad del hiperaldosteronismo va más allá de la hipertensión arterial, genera un daño directo a nivel renal con un estado de una hiperfiltración que nos va a engañar en cuanto al daño renal presente, ¿sí? Esta hiperfiltración lo que hace es que la creatinina no se eleve como debería estar elevada y uno está tranquilo que porque la creatinina va bien, pero va generando estados de fibrosis y daño en el riñón que se reflejan más fácilmente a través de la albuminuria. A nivel cardíaco también está asociado con cuadros de fibrosis e hipertrofia ventricular y fibrilación auricular. A nivel metabólico tiene una mayor prevalencia, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes y una disfunción de las células beta. A nivel óseo también está asociado a los hiperparatiroidismos, a osteoporosis y fracturas. Ya adentrándonos en el tema pues de la hipertensión arterial, es una enfermedad pues de alta prevalencia, la hipertensión. Se estima que afecta a 4 de cada 10 hombres en Colombia, ¿sí? Y es el principal factor de riesgo de muerte prematura. También es importante tener presente que el 50% de los pacientes hipertensos desconocen que tienen la enfermedad y se estima que uno de cada tres pacientes no está en control de la presión arterial. Entonces, en este escenario debemos preguntarnos si el paciente cursa con una hipertensión arterial resistente o no. Y la hipertensión arterial resistente puede representar entre un 10 a un 15% de toda la población hipertensa. Sin embargo, habrá que en este grupo diferenciar si es una verdadera hipertensión resistente o se trata de una pseudohipertensión resistente. Entonces, ¿qué es hipertensión resistente? Hay que preguntarse. Entonces, la definición que más se reproduce en los diferentes estudios es esta que vemos acá. Es pacientes que no logren el control de la presión arterial pese al uso de tres antihipertensivos, que uno de ellos debe incluir un diurético o que esté controlado con cuatro antihipertensivos. Y antes de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial resistente, debo llevar unos pasos. Uno de ellos es verificar adherencia, ¿sí? Dos, verificar una hipertensión de bata blanca y ahí nos podemos asesorar a través de los monitoreos continuos de glucosa. Tres, también mirar que la dosis y los horarios de los antihipertensivos sea la adecuada. Y cuatro, mirar que no hay otros medicamentos que me puedan estar dificultando el control de la presión arterial. Dentro de ellos, pues los AINES, o unos de uso también común como algunos antidepresivos como la mitriptilina, la venlafaxina, la duloxetina. Algunos también de uso frecuente como los glucocorticoides, incluso algunos anticonceptivos orales se han asociado. Medicamentos ya más raros en su uso como la ciclosporina, tacrolimus, sorafenib, sunitinib. Sí, que debemos hacer un chequeito a ver qué puede tener de estos medicamentos que me pueden estar dificultando el control de la presión. Se estima que cerca del 90% de los pacientes se controlarán con estos tres antihipertensivos, IECAS o ARAS, calcioantagonistas y diuréticos. Y antes de seguir adicionando antihipertensivos, debe hacer un alto, ¿sí? Y hacer estudios de hipertensión arterial secundaria, ¿sí?
porque a veces seguimos poniendo 4, 5, 6 y nunca hacemos un estudio de hipertensión arterial secundaria, que es el paso siguiente. Entonces, siempre considerar en estos escenarios, primero confirmar que se trata de una hipertensión arterial resistente y si lo es, remitir o iniciar estudios. Entonces, ¿a quién debo sospechar una hipertensión secundaria? A pacientes que se les documente una hipertensión arterial severa o grado 3 o una crisis hipertensiva, pacientes jóvenes con hipertensión grado 2, pacientes que estén controlados y hacen un deterioro de la presión arterial abrupto, pacientes que tengan hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos, pacientes que sean hipertensos con sospecha o con apneas o con fibrilación auricular y pacientes que tengan un daño severo desproporcionado a órganos blancos. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria? Hay muchas. Endocrino tiene un gran número de ellas ahí, principalmente el hiperaldosteronismo primario. Otras mucho menos frecuentes como el síndrome de Cushing, el feocoromocitoma, la patología tiroidea tanto como hipo como hiper, la patología paratiroidea entre otros, la enfermedad renal parenquimatosa también es una causa importante, la estenosis de la arteria renal y otras que ya mencionamos como las apneas o las inducidas por fármacos. Entonces aquí tenemos algunas de las principales causas de hipertensión arterial secundaria, su prevalencia en la población hipertensa general y la prevalencia en pacientes con hipertensión arterial resistente. Vemos que apneas tiene un número muy importante como causa de este tipo de hipertensión y el hiperaldosteronismo, que las prevalencias en las últimas publicaciones llega a ser cercana al 30%. El problema es que si bien en los pacientes con hipertensión arterial resistente tiene una prevalencia muy alta, cercana al 29%, 30%, la tamización es supremamente baja y es menor al 3% pese a tener la indicación. Entonces aquí están dos estudios muy interesantes como muestran que pacientes pese a tener las indicaciones solo se tamizaron en menos del 3% de los pacientes. Entonces tenemos un subdiagnóstico. Tener muy presente que el hiperaldosteronismo primario no solo y no es exclusivo de pacientes con hipertensión arterial resistente, de hecho puede haber estados subclínicos sin hipertensión. También hace una prevalencia en hipertensión arterial estadio 1 de un 3.9 a un 6.6% y lo que vemos es que la prevalencia va incrementando a medida que la hipertensión es de mayor difícil su control. Aquí tenemos la tabla que nos muestra esta guía de la Endocrine Society. Es especial atención en aquellos con hipertensión arterial resistente, vemos es cerca del 30%, en aquellos con fibrilación auricular está reportada en el 42%, incluso en población hipertensa diabética se ha reportado entre un 11 a un 19%. Como mencionamos, es una hipertensión que hace daño más allá de los niveles de la presión arterial. Esta población tiene mayor incidencia de eventos cerebrovasculares, de fibrilación auricular, hipertrofia y falla cardíaca, síndrome metabólico y mayor daño renal con respecto a la población con hipertensión esencial y una mayor mortalidad incluso pese al uso de antagonistas del receptor mineralocorticoide. Importante tener en cuenta la paradoja renal y es que estos pacientes por la hiperfiltración generada por la aldosterona se falsean los reales niveles de creatinina y uno puede estar muy confiado que la creatinina no está muy alta, pero realmente está generando un daño subyacente grave y en el cual la valoración de la proteinuria, de la albuminuria, va a ser un mejor marcador de daño renal. Una vez que uno resuelva el hiperaldosteronismo, sea a través de cirugía o de medicamentos, vamos a ver una caída muy abrupta de la hiperfiltración mostrando el verdadero daño renal que tiene el paciente. Como mencionamos, este es un estudio muy citado donde nos muestra cómo en la línea azul los pacientes con hipertensión arterial esencial tienen su incidencia de eventos cardiovasculares, pero aquellos con hipertensión secundaria hiperaldosteronismo, pese a que estén usando antagonistas del receptor mineralocorticoide, tienen una mayor incidencia de eventos cardiovasculares, incluso una mayor mortalidad del 34% superior frente a la hipertensión arterial esencial. De ahí que requiere una especial atención el manejo de estos pacientes. ¿A quién tamizar? ¿Qué nos dice la guía? Que a todo el mundo, básicamente. Sí, todos deberían recibir tamización. Sin embargo, pues hacen una aclaración que esto dependerá de los sistemas de salud de cada país y que desafortunadamente pues requiere una interpretación que requiere cierto grado de experticia. ¿Por qué es importante también la tamización? Como vimos, pues es una hipertensión más deleteria, con mayor mortalidad y eventos cardiovasculares, pero si yo lo logro diagnosticar tempranamente, también puedo tener un chance muy importante de curación cuando logro diagnosticarlo y operarlo.
El chance de curación es muy alto cuando se dan los primeros años de la enfermedad. Si lo llevo a operar más tardíamente, pueda que no lo cure, pero voy a mejorar, voy a reducir la incidencia de eventos cardiovasculares y voy a reducir la mortalidad del paciente, ¿sí? Entonces, igual tiene un beneficio clarísimo, pero ese chance de curación es muy importante, es en los primeros años. Estas son como las recomendaciones para tamización de hiperaldosteronismo de las diferentes guías. Sin embargo, como ya mencioné, la Endocrino Society se acoge a las recomendaciones que hacía la guía japonesa hace varios años de hacer una tamización universal, pero pues cada sistema de salud pues debe adaptarse. ¿Con qué se tamiza? Básicamente con tres exámenes. Los niveles de renina, que van a estar bajos, los niveles de aldosterona, que van a estar elevados, y el potasio, no porque esté buscando la hipocalemia, sino por la confiabilidad en la medición de renina y aldosterona, dado que una hipocalemia me genera falsos negativos. Tener muy presente que hay medicamentos que me generan falsos negativos, como los IECA, los ARA, los diuréticos y la plerenona o la espironolactona, y medicamentos que me pueden generar falsos positivos, como los beta bloqueadores, la clonidina y los AINES. Entonces, hay unos medicamentos de luz verde para proceder a hacer la tamización, como es el uso de verapamil, prazosina, y medicamentos que lo puedo hacer, pero con mucha cautela conociendo el impacto que tienen estos medicamentos en los niveles de renina y aldosterona, como los beta bloqueadores con sus falsos positivos y los IECA o los ARA con sus falsos negativos. Y definitivamente, por su altísima tasa de falsos negativos, evitar hacer la prueba con espironolactona, plerenona o finerenona. Sin embargo, en los casos más severos de la enfermedad, pese a que estén usando estos medicamentos, la prueba va a ser positiva. Conocer cómo los diferentes medicamentos afectan los niveles de renina y aldosterona es muy importante, pero por temas de tiempo pues no me puedo parar en este punto. Pero aquí sí les muestro cómo, por ejemplo, si el paciente viene tomando un diurético o un IECA o ARA, que son medicamentos que elevan la renina, y encontramos que la renina pese a eso está suprimida y la aldosterona está alto, tengo el diagnóstico. O sea, no tengo que hacer nada más, está clarísimo el diagnóstico. O si el paciente viene usando betabloqueadores, que son medicamentos que suprimen la renina, ¿sí? Y pese a eso la renina es normal o alta, pues descarto el hiperaldosteronismo, ¿sí? Cosa que si sale negativo, pues no es concluyente porque el medicamento me puede generar estos problemas. Entonces, en la medida de lo posible, pues si se puede hacer la prueba, la tamización en medidas idóneas, debo suspender IECAS o ARAS o betabloqueadores 2 semanas y la espironolactona y la eplerenona 4 semanas, aunque algunas guías sugieren hasta 6 semanas. Otras condiciones para que la prueba sea confiable es que no debe tener hipocalemia por los falsos negativos, no debe haber restricción de sal, el paciente debe estar sentado o acostado al menos 15 a 60 minutos, para los norteamericanos 15 minutos, para los italianos 60 minutos y debe ser pues a las 8 de la mañana. ¿Qué medir? Renina o actividad renina plasmática, preferiblemente concentración de renina, porque la actividad renina plasmática, si bien es la más precisa y la más usada en muchos estudios, si no se procesa en la misma institución, debe ser remitida bajo congelación y muy pocos laboratorios congelan estas muestras y lo que va a generar una alta tasa de falsos negativos. ¿Qué es lo que voy a buscar? Pues que la renina esté suprimida. Si es en actividad, que esté por debajo de 1 nanogramo mililitro hora y si es en concentración, que esté por debajo de 8.2 microunidades litro o menor de 5.2 nanogramos litro. La aldosterona debe estar al menos por encima de 10 nanogramos decilitro o 7.5 dependiendo pues de si es ensayo espectrometría de masas. Y la relación aldosterona-renina por encima de 20 si es en actividad o por encima de 70 si es en concentración de renina, pero ojo con las unidades, porque si hacemos la división por las unidades que no corresponden, voy a tener problemas en la interpretación. Entonces, la guía nos muestra esta tablita. Para Colombia, probablemente los puntos de corte para diagnóstico que debemos usar son estos dos que tengo acá señalados. Cuando usamos nanogramos litro es equivalente en estas unidades, debe estar por debajo de 5.2. ¿Sí? Y si la relación está por encima de 4, está el diagnóstico. Si usamos microunidades litro, debe estar, como ya mencionamos, por debajo de 8.2 y la relación por encima de 2.5 y con eso tendremos. Entonces, tener mucho cuidado qué divido con qué unidades con qué. Hay otros aproximaciones sugeridas por otros artículos y otros estudios. A mí me gusta mucho esta porque es mucho más práctica.
Entonces, si tengo una aldosterona por encima de 15 y la renina está suprimida, aquí están las definiciones de supresión nuevamente, no tengo que hacer ni siquiera una prueba confirmatoria, ahí tengo el diagnóstico, no tengo que dividir nada con nada. Si la aldosterona está entre 10 a 15 y la renina suprimida, aquí sí nos sugieren hacer un test confirmatorio de supresión de aldosterona. Y si está entre 5 a 10, esta zona es harta. Entonces, si el paciente no estaba en condiciones idóneas, tratar de hacerlo bajo condiciones idóneas nuevamente. O si no, catalogarlo como una hipertensión arterial esencial de renina baja, donde la terapia con antagonistas se muestra superior a otro tipo de antihipertensivos. Esta es la de la guía italiana. Cuidado con las unidades. Acá están dividiendo nanogramos decilitro sobre microunidades litro. Y cuando hacemos esta división y está por encima de 45, tenemos el diagnóstico, no tendremos que hacer nada más. Si está entre 20 a 45, sugieren confirmar la muestra, repetirla. Y si está por debajo de 20, pues descartamos la enfermedad. Ellos no sugieren hacer pruebas de supresión de aldosterona porque en una revisión sistemática pues no mostraba que aportara mayor cosa al diagnóstico. Y posterior a esto, pues hacer las imágenes con un TAC que tenga cortes finos de no más de 2 milímetros. Pues sin embargo, vemos que la guía norteamericana todavía sigue sugiriendo los test de supresión de aldosterona. Entonces, ¿qué hacer cuando sospecho un falso negativo? Primero, miremos el potasio, que no esté en hipocalemia, que me genere falsos negativos. Segundo, tratar de retirar los que más me van a afectar los niveles de aldosterona, como la espironolactona, la prenona, al menos durante 4 a 6 semanas. Y si no, tratar de retirar otros medicamentos como liecas o aras o amlodipino o betabloqueadores durante al menos 2 semanas. Cuando ya tengo el diagnóstico, debo tratar de ver si el paciente tiene una alta probabilidad de lateralización o baja probabilidad de lateralización o probabilidad intermedia. Entonces, ¿cuáles son los de alta probabilidad? Aquellos que tengan hipocalemia, aquellos que tengan una renina muy suprimida por debajo de 0,2 en actividad renina plasmática o por debajo de 2 microunidades litro en concentración de renina y con los niveles de aldosterona que estén por encima de 15 a 20 dependiendo pues del ensayo que usemos. ¿Cuándo sospechar que la enfermedad es bilateral? Cuando la aldosterona no está tan elevada, ¿sí? Por debajo de 11 nanogramos de cilitro o 8 nanogramos de cilitro, dependiendo pues si es inmunoensayo o cromatografía. Y cuando cae en el rango intermedio, la guía nos sugiere hacer pruebas de supresión de aldosterona y tras una prueba positiva poder hacer la tomografía. ¿Y en quién podemos evitar el muestreo? En aquellos pacientes menores de 35 años con una lesión única e hipocalemia. Y que la glándula contralateral sea normal. Entonces debemos siempre revisar que no haya engrosamiento de los brazos o el cuerpo de la glándula contralateral o de la misma glándula. Entonces, los test confirmatorios son 4, aquí tengo 3 de los más usados y realmente los que usamos en Colombia son el test de supresión con una sobrecarga de volumen, ¿sí? Que una prueba por encima de 5 se considera positiva y muy positiva por encima de 10 y la prueba de supresión con captopril. Vale la pena mencionar esto porque es un estudio fácil de hacer y muy recomendado, lo usan muchos en muchos lugares. Entonces el paciente debe estar sentado o acostado durante al menos 60 minutos antes de la prueba, idealmente mejor sentado, parece que mejora un poquito más el rendimiento diagnóstico y se administran 50 miligramos de captopril y después de estar 2 horas más sentados, o sea son 3 horas, medimos los niveles de aldosterona y renina. Si los niveles de aldosterona persisten por encima de 10 a 12 nanogramos de cilitro, se considera que la prueba es positiva para hiperaldo o que la supresión sea menor al 30%, siempre y cuando la renina mantenga suprimida. La sobrecarga hídrica también se sugiere que el paciente esté sentado o acostado, idealmente sentado. 1 hora antes de iniciar la prueba, se empieza a administrar 500 cc por hora durante las siguientes 4 horas y se va a medir aldosterona y potasio antes y al final. Si la aldosterona al cabo de 4 horas tras la sobrecarga hídrica persiste elevada, por encima de 7,8 nanogramos de cilitro en un ensayo, por encima de 5,8 nanogramos de cilitro por cromatografía, se considera la prueba positiva. Siempre que documentemos una lesión focal, un adenoma, debemos hacer una prueba de supresión con dexametasona para descartar una cosecreción de aldosterona y cortisol.
Una vez hecho el diagnóstico, pasamos a las imágenes, pero tener muy presente que la tomografía puede ser engañosa y que encontremos una lesión no la hace culpable del hiperaldosteronismo, incluso en pacientes de edad avanzada, en muchos adenomas no funcionales. Entonces, pues no podemos atribuirle la causa. Y segundo, pueden haber microadenomas que no sean detectados por la tomografía. Entonces, pues hay que tener cuidado de tomar decisiones por tomografía únicamente. En aquellos pacientes que definitivamente se benefician de cirugía y quieran cirugía, pues debo hacer un cateterismo antes del procedimiento. ¿En quién obviarlo? Como ya mencionamos antes, menores de 35 años con hipocalemia y que pues tengan una lesión única. Entonces la guía nos recomienda hacer tanto tomografía como muestreo de senos venosos en aquellos pacientes que consideremos aptos para cirugía. Aquí están lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el muestreo, pero pues por cosas de tiempo vamos a omitir esto. Entonces lo que debo establecer es si el paciente se beneficia de cirugía o si requiere terapia médica. Cuando la cirugía, cuando uno, pues el paciente no tenga una contraindicación y así lo desee, que la enfermedad sea potencialmente unilateral, y cuando terapia médica, en aquellos que se documenta enfermedad bilateral y el tratamiento pues será de por vida. Sin embargo, en la terapia médica hay que tener muy presente una adecuada eh, terapia. Entonces, hasta ahí vamos en la tamización con aldosterona, renina y acetil potasio. No, no para buscar la hipocalemia, que si bien está presente, es muy específica, no siempre, la mayoría de los casos no está. Solo hacer pruebas confirmatorias para la guía en aquellos con probabilidad intermedia de lateralización y ya la subtipificación con la tomografía y el cateterismo para aquellos que queramos llevar a cirugía si no cumplen como esa premisa chiquita de menores de 35 años. Si la enfermedad es unilateral, pues habrá anelectomía y si es bilateral, tratamiento médico. Entonces, ¿qué tenemos que tener muy presente a la hora de empezar tratamiento médico? Miren este estudio, que también, como les digo, es muy citado, nos muestra que pacientes con hiperaldosteronismo primario que lograron llevarse a cirugía tienen una menor incidencia de eventos cardiovasculares que aquellos con hipertensión arterial esencial y aquellos con hipertensión arterial esencial frente a aquellos con hiperaldosteronismo, pero que bajo terapia médica lograron desuprimirse, tiene una incidencia igual de eventos cardiovasculares. Sin embargo, aquellos con hiperaldosteronismo primario que no lograron desuprimirse persisten con una mayor tasa de eventos cardiovasculares 3 veces mayor y también un mayor riesgo de mortalidad. Este otro estudio también nos muestra algo muy similar, pero esto ya va enfocado a función renal. Miren cómo aquellos pacientes que lograron llevarse a cirugía tienen una mayor preservación de la función renal frente a aquellos que recibieron terapia farmacológica, donde vemos un peor comportamiento, incluso peor, pese al uso de antagonistas, que aquellos con hipertensión arterial esencial. Entonces, en aquellos pacientes que logran llevarse a cirugía son los pacientes que mayores beneficios van a obtener. Este estudio es bonito, también muy citado, donde nos comparan pacientes con hiperaldosteronismo que lograron llevarse a cirugía frente a aquellos que tuvieron que recibir terapia farmacológica. Y miren cómo la mortalidad es mucho menor en aquellos que recibieron terapia quirúrgica, 3,8%, versus aquellos que tuvieron que recibir terapia farmacológica, que fue el 16%. También la tasa de eventos cardiovasculares estuvo a favor de la intervención quirúrgica versus la intervención médica. Entonces, vuelve y nos resalta la importancia de la intervención quirúrgica cuando es factible. Esta gráfica me encanta de este estudio, nos muestra cómo la terapia con antagonistas se hace una curva en U. Si le doy poquito a terapia, probablemente estoy subtratando y tiene mayor mortalidad, ¿sí? Frente a aquellos que tienen una mayor dosis de antagonista y también tienen una mayor mortalidad, pero en este caso probablemente nos hable de la severidad de la enfermedad. Entonces, en el un escenario estoy subtratando por no adecuada titulación y en el otro, por más alta dosis que le dé, la enfermedad es tan severa que no lo logro controlar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos bajo terapia farmacológica? Uno es el control de la presión arterial y el control de la hipocalemia si está. Segundo, desuprimir los niveles de renina. Y lo otro, que el consumo de sal debe ser muy bajito, por debajo de 5 gramos al día, con una natriuresis por debajo de 85,5 milimol día de sodio. Entonces, recomendaciones para la terapia. Aquellos pacientes que estaban presentando hipocalemia después de iniciar la terapia específica, podemos suspender la suplementación entre 3 a 5 días.
Segundo, debe ser prioritario la titulación del antagonista, ¿sí? Frente a otros antihipertensivos. Este es el que debe llevar la titulación. Y una vez logre desuprimir, ahí sí, debo añadir o aumentar la dosis de los otros antihipertensivos. Tener muy presente lo que hablábamos de la parte renal, que apenas logremos control de la enfermedad va a haber una caída muy abrupta de la depuración porque estaba falseada por la hiperfiltración. Esto no nos debe asustar. Pero lo que sí vamos a ver de manera positiva es una reducción de la excreción de albúmina. Tanto sea que se haga adrenalectomía o antagonistas de receptor mineralocorticoide, ambos van a presentar este fenómeno a nivel renal. ¿Qué pasa si hago un falso positivo? Yo digo, estoy haciendo el diagnóstico y me equivoqué. Bueno, un tema es el tema de los costos, pues sí va a incrementar un poco ese diagnóstico al comienzo, la tomografía y todos los exámenes, pero en aquellos pacientes que estaba sospechando el hiperaldosteronismo, deberían continuar con el antagonista. ¿Y por qué? Primero es que en pacientes con hipertensión donde se le documente renina baja, esos pacientes que son tratados con antagonistas tienen una menor incidencia de eventos cardiovasculares que aquellos eh, que los pacientes que son tratados en esta condición con otros antihipertensivos, incluyendo un IECA o ARA, o sea, se comportan muchísimo mejor. Segundo, los antagonistas también deben seguirse usando porque en el seguimiento a largo plazo, en aquellos pacientes que yo sospechaba la enfermedad, pero que no me alcanzaba los puntos diagnósticos, el 20% a largo plazo se termina confirmando la enfermedad. Y tercero, que los pacientes que tienen este comportamiento bioquímico de renina tirando a estar bajita y aldosterona alta, son pacientes que responden formidablemente a este tipo de medicamentos con unos mejores controles de presión arterial. Sí, de hecho, digamos, como endocrinólogos nosotros tenemos que tratar muchas veces pacientes con ovario poliquístico, con acné, pacientes con disforia de género, donde usamos dosis altas de espironolactona, 100, 200, y en esos pacientes sin ser hipertensos no les baja la presión arterial, ¿sí? Es un mal antihipertensivo fuera de estos escenarios, pero aquellos pacientes que sí tienen este comportamiento de renina bajita y aldosterona alta responden extremadamente bien a este tipo de medicamentos. ¿Qué usar? Básicamente espironolactonas es el medicamento de primera elección por sus costos y su eficacia. Eplerenona un poco menos potente, un poco más costosa, pero con menos reacciones adversas, sobre todo en hombres. eh, a veces es mejor. Y la finerenona también con buenos resultados, costos mucho mayores y pues la dosis máxima ahí todavía se sigue explorando. Entonces, para resumir, indudablemente todo paciente con hipertensión resistente debe valorarse, la prevalencia es muy alta en esta población, pero como vimos la guía nos sugiere tamizar a todo el mundo y no es la primera guía que lo recomienda, como mencioné la japonesa ya lo venía haciendo hace varios años. Siempre que tamicemos pedir renina, aldosterona y potasio, ojalá concentración de renina. Siempre tener muy presente que el daño va más allá de la presión arterial, ¿sí? Y tratar de identificar a aquellos pacientes que se benefician de cirugía porque es lo que mejores beneficios puede llegar a obtener un paciente en cuanto a reducción de incidencia de eventos y de mortalidad. Y si vamos bajo tratamiento médico, hacer una adecuada titulación. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Quedo atento a preguntas. Una feliz mañana.